San Lázaro, y pues de verdad que les agradecemos mucho que nos acompañen en este empeño para lograr levantarlo. Gracias también al doctor Raúl Benítez, que es un querido amigo de hace mucho tiempo y que pues al instante aceptó la invitación por acompañarnos. Voy a leer brevemente su semblanza. Él es investigador asociado C, definitivo, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor de posgrado en estudios en relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también profesor en universidades fundamentalmente norteamericanas, ¿verdad, Raúl? Sus líneas de investigación son de gran interés, sobre todo para el tema de hoy, por eso nos acompaña, y también por la coyuntura en la que estamos, que es muy fácil intuir la coyuntura por la que organizamos este coloquio, la cuestión de la migración. Creo que saben todos bien de qué estoy hablando. Él es especialista fundamentalmente en seguridad en América del Norte y en problemas de Fuerzas Armadas en México. Como digo, gracias Raúl por estar aquí. Como tengo dicho, pues es muy fácil advertir por qué organizamos este coloquio. Se trata en el espacio, pues de tratar temas de vigencia coyuntural, vamos a decirlo así, intentar llevarlos a su escala de implicación teórica, procurar invitar especialistas, pero que tampoco se conviertan en foros académicos estrictamente, sino que sean foros abiertos a la ciudadanía. Ese es el propósito fundamental de esta plataforma, de esta iniciativa. Entonces, desde la campaña presidencial de Donald Trump, pues fue evidente para todos nosotros el hecho de que a diferencia de otras campañas y de otros candidatos a la presidencia de Estados Unidos, pues se centró el foco de atención de su campaña sobre México, sobre el problema migratorio. Entonces, bueno, eso encendió los focos de alarma nacionales. Creo que tuvo un efecto, pues en primera instancia, vamos a decirlo así, positivo, porque politizó a todo mundo, a los ciudadanos. Yo creo que todos, yo lo advertí mucho en los jóvenes, que hay un cierto desencanto o desinterés en la juventud por la política, pero cuando nos atacó en su campaña Donald Trump, pues como que se activó la politización. Yo computé eso como una contribución positiva, ¿no?, si se puede decir así, pero bueno, el asunto es que ganó la presidencia y entonces pues lo que planteó en campaña lo ejecuta como plan de gobierno. Si se revisa el plan de seguridad nacional de Estados Unidos, que seguro lo conoces, Raúl, se publicó en 2017, en el primer pilar, así le llama, el Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lleva por título proteger al pueblo americano, el territorio y la forma americana de vida, el American Way of Life, y en los primeros puntos está México ya involucrado. El primer punto es seguridad en las fronteras y en el territorio, y concretamente fortalecer el control de la frontera y la política de migración. Eso es lo que está ahí inmediatamente. El primer punto que trata el documento de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, está México ahí, y después desmantelar las organizaciones transnacionales de crimen organizado. Entonces, inmediatamente está México en el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, pues en fin, el tema es de vigencia, vamos a decirlo así, dramática. Estamos todos al tanto del contexto. Solamente daré algunos datos para situarnos políticamente, geopolíticamente, históricamente, y poder entonces abordar el problema. Porque cuando los ataques son tan beligerantes como es el caso, pues la reacción es inmediata, en automático, ¿verdad? Se manifiesta un desprecio hacia quien nos ataca y pareciera que con eso, ¿no?, se le insulta, lo que sea, ¿verdad? Se le pone adjetivos y pareciera que con eso se resuelve todo, nos indignamos todos y parece que se resuelve el problema, pero pues tiene determinaciones mucho más complejas, de mucho tiempo, etcétera. Entonces, yo preparé aquí algunos datos, no me voy a extender demasiado, simplemente, además Raúl tuvo la dedicación de preparar una presentación que seguramente será de gran interés. Entonces vamos a ver también su presentación para que él protagonice este coloquio, pero bueno, dar algunos datos brevemente. En primer lugar, el primer dato sería decir cuántos somos, ¿verdad?
partiendo de que la migración es una constante, vamos a decirlo así, de la humanidad, siempre ha habido desplazamientos humanos, ¿verdad? Eso creo que es fácil, ¿verdad?, partir de ese supuesto, pero habrá que decir cuántos somos en la actualidad para más o menos tener ese primer dato. En 1800 éramos 1.000 millones en el planeta. Actualmente somos aproximadamente 7.000 millones de individuos, ¿verdad? Ese primer dato fundamental para ver las cifras en las que nos estamos moviendo. De esos 7.000 millones aproximadamente, este es un dato fundamental, a ver ahora qué plantea Raúl, pero es un dato importantísimo, que de hecho yo no lo he visto en los análisis, yo no he visto este dato, yo por eso lo pongo aquí sobre la mesa. De esos 7.600 millones más o menos, 2.400 millones son cristianos, forman parte de la plataforma cristiana. 1.450 forman parte de la plataforma islámica, 1.450 millones, 2.400 millones de cristianos, 1.450 millones de musulmanes, 1.050 millones de hinduistas, 1.000 millones de budistas y 800 millones de la tradición china. Es decir, ese dato de la religión para mí es fundamental. A ver ahora qué piensa Raúl al respecto. Y después, ese es el primer dato, y el siguiente es, la primera pregunta era esa, ¿cuántos somos? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde estamos históricamente? Porque desde luego que la migración, desplazamientos humanos, ha habido siempre, ¿verdad? Pues el clásico desplazamiento del mundo antiguo, pues las invasiones germánicas o las invasiones musulmanas, ¿verdad?, o las migraciones, si quieren ponerlo así. Pero es muy distinto nuestro presente al del mundo antiguo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque existen las fronteras nacionales, ese es el dato fundamental. Entonces, históricamente, nosotros nos situamos en el nuevo régimen, que es la configuración geopolítica del planeta, en estados nacionales, en fronteras nacionales. Esta es la cuestión porque de las fronteras nacionales se desprenden los regímenes jurídicos y el problema del derecho. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, el nuevo régimen está constituido por 193 estados nacionales. Entonces, somos esos 7.000 millones de individuos con la distribución en religiones y organizados en 193 estados nacionales que tienen asiento en la ONU. Esa es la cuestión, ese es el mapa en el que estamos. Desde luego, caída la Unión Soviética, pues se supone que todo el sistema económico es un sistema capitalista, que es otro factor fundamental para entender la determinación de esos desplazamientos migratorios. De modo tal que se nos aparecen tres planos de implicación: el plano demográfico de la migración, que tiene que ver con la reproducción de la población; el plano económico de la migración, que tiene que ver con la reproducción del capital; y el plano sociológico de la migración, que tiene que ver con la reproducción de las clases sociales, ¿sí? Otro factor más que yo introduciría aquí es la cuestión de la asimetría, es decir, normalmente las migraciones, independientemente de su causa económica, política, etcétera, tiene que ver con la asimetría. Quien sale de su lugar de residencia lo hace para mejorar su posición, ¿verdad? Busca una mejor opción en principio. Es decir, también existen migraciones en donde se dan de lo bueno a lo bueno, ¿verdad? De la clase alta en Francia, pues se desplazan a la clase alta de Argentina, digámoslo así, y ahí hay una migración, pero quizás esa no es la importante. Lo importante es la migración por causas asimétricas. Hay una asimetría, ¿verdad? Y ya para terminar, con esos datos así que pongo sobre la mesa para contextualizar un poco, sería la perspectiva que se adopta para analizar este problema. Hay dos grandes perspectivas. Lo que ya en el curso que dimos de teoría política, ahí hablé mucho al respecto. La perspectiva que yo llamaría armonista, es decir, una perspectiva según la cual estos 7.000 millones de individuos, ¿verdad?, pues existe una posibilidad, bien sea en un pasado lejano o en un futuro lejano al que se aspira, estos 7.000 millones de individuos pues podrían convivir armónicamente entre ellos, ¿verdad? Esta es la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos plantea que estos 7.600 millones de individuos tienen derechos humanos, ¿verdad? Se les tiene que respetar en la diversidad de sus religiones, etcétera, ¿verdad? Es la perspectiva armonista. Y la otra perspectiva, que es la contraria, sería la perspectiva dialéctica, que es aquella según la cual hay infinidad de contradicciones, ¿verdad?, que organizan estos 7.000 millones de individuos en estados nacionales, en religiones, en sistemas económicos, etcétera, y que a lo mejor no es posible que se compatibilicen
de manera absoluta, sino que hay que tomar partido. En la perspectiva armonista están los derechos humanos como el ideal, ¿verdad? Derechos humanos para todos, libertad de migración para todos, y en la perspectiva dialéctica lo que está es el derecho político de los estados nacionales, la legislación, ¿sí? Esa es la cuestión. Y a lo mejor entre uno y otro está el derecho internacional. Con esto termino, simplemente era para poner un poco de criterios y dejo ya le cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Si quieres con este, y ya, para interrumpirte a gusto, con micrófono. Bueno, muy buenas. Bueno, sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho a Ismael Carballo la invitación para estar con ustedes aquí en estos foros culturales de San Lázaro, que me parece muy interesante que en un lugar donde se trabaja para la emisión de leyes y los debates políticos, pues haya también el espacio para debates abiertos sobre cultura, sobre política, más de reflexiones no tanto coyunturales, sino de largo plazo, sobre problemas nacionales, como es el tema de la migración, que es un problema internacional y nacional. Les quiero pedir perdón porque traigo mi corbata, pero no me la quiero poner porque venía en el metro y tuve una sesión de baño sauna gratuita y se nota, pues estoy sudando. Entonces, para estar más cómodo y poder dialogar también en confort con ustedes, pues voy a hacer la exposición parado para ir viendo las diapositivas y entonces poder exponer lo que sistemáticamente les voy a presentar, partiendo de la percepción global de la migración en el mundo y cuál es la problemática actual en México respecto a los centroamericanos principalmente, ¿no? Quiero empezar con un comentario sobre Centroamérica. Yo viví en El Salvador y en Costa Rica bastante tiempo. Trabajé para las Naciones Unidas allí, también hace bastante tiempo, cuando fue el proceso de paz de El Salvador, que ya fue hace más de 25 años. Y El Salvador no es un país pobre, no son los países que se dice que son. O sea, tenemos la idea de que dice, por ejemplo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a invertir para salir de pobres, para que tengan recursos, para que se estabilicen en sus países y trabajen en sus países. El Salvador y Guatemala tienen tasas de crecimiento económico muy superiores a la mexicana históricamente en los últimos 30 años. Las economías están creciendo al 3-4%. Hay clases empresariales muy poderosas, hay industrias manufactureras, hay agroindustrias. Son mucho más ricos en Producto Interno Bruto que Chiapas y Oaxaca. Así tan sencillo como eso. Si alguien de ustedes va a El Salvador o a Guatemala, pero principalmente a El Salvador, el aeropuerto de El Salvador es 15 veces más grande que el de Oaxaca o de Tuxtla Gutiérrez. Y eso habla del dinamismo económico que hay, de la entrada y salida de personas, de la entrada y salida de inversionistas, van y vienen, regresan, tiene conexión con España, etcétera. Oaxaca y Chiapas con trabajo se comunican con la Ciudad de México. No hay industrias manufactureras en Oaxaca y Chiapas. Hay una industria poderosa en Oaxaca de la madera completamente ilegal, destruyendo el ambiente. Y párenle de contar, métanle el turismo y el mezcal. Y la actividad principal en Oaxaca no la producen los oaxaqueños, la actividad principal económica en Oaxaca es el dinero federal para los profesores. Consume el 60% del gasto de dinero en Oaxaca, y de ahí el poder político que tienen los profesores. Eso en Guatemala y en El Salvador sería inaudito. Y eso habla de un Estado completamente atrasado en su economía. Lo que pasa es que son mexicanos y tienen derecho a migrar y nadie se asusta si hay una colonia de oaxaqueños pues aquí en la Ciudad de México o en Los Ángeles o en Sacramento o en el sur de San Francisco. Pero es mucho más pobre Oaxaca que Honduras, El Salvador y Guatemala. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Chiapas se parece mucho a Guatemala, pero es un Guatemala chiquito. Guatemala tiene 14 millones de habitantes, Chiapas tiene como 3,5. La población de Chiapas no crece por la migración, pero a nadie nos preocupa que haya chiapanecos distribuidos en todas las ciudades de México y también cruzando las fronteras hacia Estados Unidos. En Chiapas hay una superindustria, la de la electricidad, e industria petrolera en el norte de Chiapas que no está conectada con el Estado. La industria de la electricidad en Chiapas es un enclave federal que no le da electricidad a las poblaciones indígenas. En Chiapas hay una agricultura muy superior a la oaxaqueña, pero también es un estado súper pobre. Entonces, cuando se dice
hay que invertir en Centroamérica para que no salgan de esos lugares. Bueno, ¿de qué se está hablando? Ahí en Guatemala y en El Salvador hay clases empresariales vigorosísimas. Hay industrias químicas, hay farmacéuticas, hay industria manufacturera textil, hay agroindustrias. Entonces, no se dimensiona el decir son súper pobres y por eso migran. Son igual de pobres que los chapanecos, los oaxaqueños, los hidalguenses, los zacatecanos, y por eso migran también nuestros paisanos. Ahora, Honduras es otro problema. Este problema que estamos viviendo ahorita viene de Honduras, y lo voy a explicar y voy a dar mi hipótesis. Honduras es un país en un proceso de descomposición económica, política y social impresionante. Pero lo estoy diciendo así tal cual, económica, política y social. Hubo un golpe de Estado hace 10 años, hay un proceso de violencia e ingobernabilidad increíble. Es el lugar donde sí las maras han controlado todos los espacios sociales de las clases populares. En Honduras es el lugar donde, por ejemplo, si una familia migra de un barrio pobre de San Pedro Sula y va para México, venden su casita, a los 3 días llegan los maras y la ocupan, pues ya saben que ya no van a regresar nunca. Entonces las caravanas inician en Honduras, y como tienen que pasar por El Salvador y por Guatemala, porque no hay otro camino, ahí pues se les agrega la gente. Entonces el fenómeno empezó en el mes de octubre del año pasado. ¿Quién incentivó ese fenómeno en Honduras? Los sacerdotes de iglesias cristianas, que están identificados con las mismas iglesias de iglesias de Estados Unidos, que se ubican en los lugares donde está la base política de Donald Trump. Y esas iglesias mandan dinero a sus correligionarios en Honduras, y esos sacerdotes tienen mucho dinero enviado por Estados Unidos como remesas de regreso cristianas, y incentivaron la organización de caravanas para que Donald Trump tuviera un argumento de emergencia para decir que había una invasión ante las elecciones del 4 de noviembre del 2018. Eso es el origen de esta crisis. No es el origen de la crisis estructural de la que vamos a hablar ahorita, con la que voy a presentar mi conversación. Es el origen de esta crisis coyuntural de las caravanas. Entonces, viene todo el otro tema, los pandilleros que se asocian. Estados Unidos es el país de las estadísticas. En Estados Unidos vuela una mosca y ya saben de qué clase es, de qué raza, si trae virus, si no, es el país de las estadísticas. Tienen perfectamente porcentualizado los que son pandilleros, de los que son trabajadores agrícolas, de los que son albañiles, etcétera. El 1% es pandillero. Entonces no se puede decir que están migrando puros delincuentes. Ese es un argumento político de la extrema derecha de Estados Unidos para justificar que haya un muro, porque además, aún siendo superpandilleros en sus países, esos pandilleros no se atreven ni a robar una McDonald's a las 10 de la noche cuando ya cerraron la McDonald'ería en los pueblos, porque roban y los atrapan, y en Estados Unidos las policías son muy eficaces, las de los condados, inmediatamente les va a ir muy mal. Entonces, aún siendo pandilleros en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, no roban cuando migran. En México los pandilleros centroamericanos no roban, porque saben que pueden generar un ambiente xenofóbico en poblaciones como Ciudad Hidalgo, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, etcétera, y que la policía rápido los puede detectar, y lo que no quieren es que ser capturados, torturados o extorsionados y devueltos a sus países. Entonces, aún siendo delincuentes, no roban. Es lo mismo que los mexicanos delincuentes, que tenemos un montón para exportar, y hasta pueden llegar hasta Tailandia, Indonesia y Malasia. Pero allá no delinquen. Los delincuentes de origen latino en Los Ángeles, en Chicago, etcétera, son nacidos allí, tienen nacionalidad estadounidense. Los que no la tienen no delinquen, porque les costó mucho trabajo llegar a ese lugar, y no por andarse robando un 7-Eleven van a arriesgar 5 años de vida. Entonces, esta crisis migratoria es coyuntural y viene con el concepto nuevo de caravana, que significa 2 cosas. Y aquí vienen las vulnerabilidades de nuestro país.
Uno significa que esa sí se alimentaron los sacerdotes con mucho éxito, que si viajan masivamente, no los pueden parar las autoridades de migración en las fronteras, por la masividad del fenómeno. Y tiene que haber un tratamiento especial. Pero hay otro factor bien importante. Si habiendo atravesado una frontera, viajan colectivamente organizados, se pueden defender del crimen organizado en el trayecto. Si viajan goteando de uno en uno, tienen que estar repartiendo dinero en todas las fronteras, en todos los puestos de control policíacos, en todos los para la policía de Ciudad Hidalgo, de Tapachula, de Tuxtla Gutiérrez, etcétera, no les alcanza y son muy proclives a ser víctimas del crimen organizado. Entonces la caravana también tiene un fin práctico, de que es un medio más efectivo para poder llegar al norte y hacer presión política y que se despierte toda la conciencia de las iglesias católicas, de la sociedad civil, de la prensa, de los periódicos internacionales, y ponen en entredicho pues a los gobiernos, como nuestro gobierno pues está contra la espada y la pared. Por ejemplo, el proyecto de reducción presupuestal que afectó al Instituto Nacional de Migración y a la Comar, pues afecta las capacidades institucionales para poder hacer una labor efectiva de control migratorio y atender a aquellos que están en situación más vulnerable, que son los que debería de tratar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Bueno, con esta introducción me voy a parar porque para ver las diapositivas, si quieres poner la primera. A nivel mundial, la migración es un fenómeno imparable. Si nosotros vemos, por ejemplo, del año 1995 al año 2017, los migrantes internacionales han aumentado en un 30% de la población mundial. 160 millones de personas en el 95, en el 2017 257, y esto va para arriba. Esto va incrementándose, ¿no? Pones la siguiente. Esa es la bandera de Honduras. Esta es una foto de una de las caravanas. Sí. La siguiente, por favor. Nosotros vemos aquí los movimientos de población internacionales y también se observa, por ejemplo, que hay, por ejemplo, los de la India, los que vienen de la India, están dirigidas las flechas hacia Canadá y Estados Unidos, pero los pasos de tránsito son por Brasil, por México y por el Caribe. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Británica de Naciones y todas las islas del Caribe están ancladas en el sistema de la Comunidad Británica de Naciones. La Comunidad Británica de Naciones es la única coalición de países que, además de firmar tratados de libre comercio, hay libre tránsito de personas. Entonces, un hindúe puede ir a Belice fácilmente comprando el boleto de avión. Un ciudadano de Hong Kong con $5,000 y poniendo $100,000 en el banco por 2 años puede obtener la nacionalidad de Belice. Legalmente, así está establecido en una ley beliceña. Entonces, nosotros tenemos un tremendo aeropuerto internacional, que es el principal hub aéreo de América Latina en Panamá, que es la punta de llegada de todos los aviones y comunicaciones del Caribe, de una gran cantidad de pequeñas empresas aéreas que van a todas las islas del Caribe, que a su vez están conectadas con Francia y con Inglaterra. Entonces nosotros tenemos que hay, por ejemplo, aviones saliendo de Londres, más de 10 aviones saliendo de Londres a las islas, a Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera. Van cargados de pakistaníes, de hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Entran libremente. Y por ahí, si están llevando dinero, pueden pasar por tierra por las fronteras. Entonces, así son los negocios de migración. Ahora, actualmente también se han encontrado muchos migrantes africanos en Tapachula, queriendo ingresar hacia Estados Unidos. Tenemos también un porcentaje importantísimo de migrantes haitianos y tenemos un porcentaje muy importante de migrantes cubanos. No como los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, pero son flujos importantes. ¿Cuál es la diferencia de los haitianos a los cubanos? Haití recibe a los haitianos de regreso. Entonces, los aviones de la Policía Federal, los 3 aviones de la Policía Federal, han sido usados para devolver migrantes a Haití en los últimos 6 meses. No a Cuba. Cuba, un ciudadano que sale, no acepta la devolución. Y todos los ciudadanos cubanos se quedan varados en el camino. Se quedan varados, tienen libre entrada a Panamá, tienen libre entrada a Nicaragua y tenían libre entrada al Ecuador. Y entonces esos tránsitos eran pues para venir a México y de ahí a Estados Unidos.
y entonces los cubanos se concentran en Tapachula, se concentran en Villahermosa, y entonces viven muy hacinados en las estaciones migratorias cuando son descubiertos, pero su gobierno no los acepta. El gobierno mexicano no puede mandar los aviones de la Policía Federal a La Habana con sus ciudadanos, porque el gobierno cubano no autoriza los aterrizajes y les quita el reconocimiento de ciudadanos. Esa es la diferencia. Entonces, cubanos, pues cada vez es más problemático para los países latinoamericanos el tema de la ciudadanía de los cubanos. Y hay muchísimo cubano en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador, etcétera, por esa circunstancia. ¿Pones la otra diapositiva, por favor? El porcentaje de personas en Estados Unidos nacidas en el extranjero entre 1850 y 2017 ha ido subiendo y bajando, son ciclos. Pero nosotros tenemos que en la actualidad está alrededor del 14%, es de nacidos en el extranjero. Es un porcentaje altísimo, sobre todo si se toma en cuenta el análisis que hacemos desde un país como México. En México el porcentaje de extranjeros no suma el 2%, la mayoría son estadounidenses y la mayoría son estadounidenses de edad avanzada con muy altos ingresos económicos, por lo tanto son bienvenidos. Son gente que pues, se viene a vivir a México porque la temperatura es mucho mejor y porque les alcanza su pensión de retiro. Entonces, se puede multiplicar por 3 el poder adquisitivo de una pensión de retiro de México a ciudades del noreste de Estados Unidos. California es el estado más caro de Estados Unidos también. Un mexicano que tiene una pensión de retiro en Los Ángeles ya llegó a los 65 años, regresa a su pueblo a gastarse el dinero porque ¿para qué sigue viviendo en Los Ángeles pagando una renta de $1,000 cuando en su pueblo puede pagar una de 100? Y la comida vale 3 veces menos. Entonces, esos mexicanos pues regresan y no son clasificados como migrantes estadounidenses. Muchos tendrán la nacionalidad de Estados Unidos, pero no se registran así, obviamente, legalmente son mexicanos. Bueno, esto habla de que Estados Unidos es un país de migrantes, evidentemente. Ahora bien, en Estados Unidos, la capacidad de absorción de esos ciudadanos es muy elevada, de absorción y de inserción positiva de esos ciudadanos. En 20 estados hay leyes de no solicitar documentos migratorios a los hijos de inmigrantes cuando los van a inscribir a las escuelas. Y eso es un dato importantísimo, ¿no? Si tú llevas a una escuela a un niño, aunque no hable inglés, las maestras no piden los documentos migratorios. En general son maestras que tienen una educación y una cultura muy liberal, muy humanista y no rechazan a esos niños. Y entonces están estudiando, pero sus papás son ilegales. Ellos no son ni legales ni ilegales porque no tienen los 18 años, pero en las escuelas los socializan muy rápido. Ahora bien, ¿cuál es el tema de los salarios? En Estados Unidos las leyes salariales son totalmente distintas a las mexicanas y las leyes se estipulan por horas. Es más o menos de 8-1 en México, comparado con México y Centroamérica. En este momento, los salarios de los mexicanos y los centroamericanos es casi igual en dólares, porque la moneda mexicana está muy devaluada y las monedas centroamericanas están sin devaluación desde hace más de 20 años. En este momento es mucho más caro ir a Guatemala que México. O sea, hace 20 años uno iba a Guatemala y todo costaba la mitad, los hoteles, las comidas, la gasolina, todo. Ahora es al revés. El Salvador en este momento está carísimo. Cualquier restaurante de tercera categoría en San Salvador tiene precios de Polanco. Eso cuenta mucho para saber el tema de la migración, porque también se vienen a México a buscar, porque traen dólares y aquí les rinde más su dinero, porque la moneda mexicana está devaluada. En este momento, el salario real de California respecto de un promedio mexicano es de 8-1. El legal, a los ilegales se les paga más o menos la mitad del salario real, o sea 4-1. Con la diferencia de que el trabajo por horas, los migrantes suelen ser personas súper trabajadoras y no hay migrante que no trabaje menos de 11, 12, 13 horas al día. Viven hacinados en departamentos, se alquilan, por ejemplo, pisos de departamentos en zonas marginadas de las ciudades y ahí viven 15, 20 personas,
muchos trabajan de noche, entonces duermen en el piso, etcétera, etcétera, pero les rinde el dinero. Y de ahí viene el tema de la remesa. Pero lo que les quiero señalar es que la capacidad de absorción de los migrantes es muy elevada y seguirá siendo muy elevada mientras haya demanda. Ahora bien, ahora vamos a ver lo de las nuevas tendencias de migración, la migración en familia. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de los mercados laborales de Estados Unidos? El envejecimiento de la población en Estados Unidos es tremendo. Las cuidadoras. Entonces, cuando se viaja en familia, el hombre hace trabajos de servicios, digamos, callejeros, limpiar calles, pintar edificios, etcétera. La mujer hace servicios domésticos. Y la mujer tiene la posibilidad de tener más ingresos que incluso el hombre. Y por eso ahora la tendencia es viajar en familias, como vamos a verlo adelante con las estadísticas. La característica de los viajes en familia es que son de no regreso. Cuando tú ya vienes en familia, ya no tienes a qué regresar a tu país. Ahora, cuando el gobierno de Estados Unidos está deportando familias a México, es un problema porque esas personas no quieren regresar a Guatemala, El Salvador y Honduras. Ya están en familia. Además, cuando viajan en familia, vendieron su casa. Por lo tanto, no tienen a dónde regresar. Entonces buscan la inserción. Y ese es el concepto que, aunque se dijo y se dijo y se dijo por nuestro canciller varias veces de febrero a marzo que México nunca iba a ser tercer país seguro, en la práctica lo es. Tercer país seguro es que se puedan establecer los migrantes de paso por temporadas medio largas y que luego se estabilizan en la residencia. Pasas la próxima, por favor. Hay un país en México que vive un drama mucho peor que los centroamericanos, es Venezuela. Si nosotros observamos, hay en este momento entre 3 y 3,5 millones de venezolanos que ya salieron de Venezuela y están circulando por todo el mundo, pero principalmente en América. Ahí nosotros vemos las cifras. Bueno, yo les quiero contar las políticas migratorias hacia los venezolanos que tienen distintos países, pero es muy interesante saber qué está haciendo el presidente colombiano. Colombia es el país que tiene más venezolanos en su territorio. De lejos, el problema es 5 veces mayor estadísticamente hablando que el que tiene México con los centroamericanos en este momento. ¿Qué hizo el presidente Santos en su momento, cuando empezó el flujo de venezolanos? Primero juntó a la prensa, toda la prensa colombiana, pero principalmente radio y televisión, también prensa escrita, y les dijo a todos los directores de los medios de comunicación: señores, lo que está pasando en Venezuela no va para rápido, es creciente, y no podemos hacer en Colombia que se despierte un sentimiento xenofóbico antivenezolano en nuestro país, porque eso sería despertar una guerra social que no tiene ningún sentido. Yo no los voy a presionar a ustedes, no tengo por qué obligarlos como presidente a que hagan la información de prensa como la quieran, solamente los induzco a que no hagan prácticas xenofóbicas informativas. Solamente esa inducción del presidente ha hecho que la prensa sea muy generosa con esos venezolanos. Pero hay más datos todavía muy importantes. En Cúcuta, en la frontera con Venezuela, el pueblo de entrada de la carretera más importante de Venezuela a Colombia, hay establecidos más de 300,000 venezolanos, más que la población de Cúcuta. El gobierno nacional de Colombia, hace como 10 años, Colombia es un país que ha tenido una bonanza económica fuerte desde hace más o menos 10, 15 años, estableció en su política de educación pública, aumentó las horas de escuela en todas las escuelas públicas de Colombia y da una canasta alimenticia a los niños en las escuelas públicas. Bueno, el presidente Santos ordenó que a todos los niños venezolanos se les diera acceso en las escuelas, igual que en Estados Unidos, y se les diera la comida al mediodía a los niños venezolanos. Con ese factor, el objeto del gobierno federal era la integración y la identificación de los niños y que los niños venezolanos se hicieran amiguitos con los niños colombianos, que no hubiera rechazos, y se les indujo mucho a los directores de escuelas y maestros de escuelas a que no tuvieran actitudes xenofóbicas,
etcétera, etcétera. Esa política es un éxito en todo Colombia y ha ayudado a que los colombianos no vean a los venezolanos como una plaga. Y ayuda a muchas actitudes de solidaridad humanitaria social inercial, así espontánea de las gentes. Y a esto se agrega pues la labor de las iglesias, la labor de las ONGs, los organismos internacionales, la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué país no ha hecho eso? Brasil. Y tienen unos problemas tremendos en la frontera de Brasil con Venezuela. Los venezolanos en Brasil se regresan a Venezuela y se van a Colombia. Entonces, hay formas de asumir el problema de la migración. Este problema de que yo les digo de los niños en las escuelas es el problema de los dreamers. Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, chinos, hindúes, afganos, que están en Estados Unidos desde hace 20 años sin ciudadanía, pero que estudiaron, y hay unos que estudiaron hasta el posgrado, que nunca vivieron en sus países de origen, los países de origen de sus papás. Cruzaron la frontera desde chicos, no saben hablar bien el español. Y entonces el presidente Obama les propuso un programa de regularización. Los Dreamers estaban semi-escondidos, estadísticamente hablando y legalmente hablando, no sacaban su seguro social, que es como el CURP en Estados Unidos, el número del seguro social, para trabajar, etcétera. Obama les dijo y les prometió que los iba a legalizar y todos se acogieron al programa Dreamer. Y entonces el gobierno de Donald Trump, cuando llega a la presidencia, ya tiene la base de datos y va uno por uno para sacarlos. Nunca pensó Obama o las autoridades migratorias de Estados Unidos que podía pasar eso. Y pasó. Y empezó la persecución de personas, dreamers, jóvenes, que el gobierno los tenía perfectamente identificados con nombre, dirección, el lugar de estudio, etcétera, etcétera. Y era facilísimo, pues si tú tienes todos los datos donde hay una persona, pues nada más vas por él, le tocas la puerta de su casa, lo subes a un camión y lo llevas a un centro de deportación, están ahí 15 días y luego a la frontera. Entonces, eso Donald Trump lo hace para evitar la plaga migratorio latina, porque eso lo usa como un argumento electoral. Sí, por favor, la próxima. Esta es una de las fotos de las caravanas en la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. Entonces, pues ustedes ven la masividad de la caravana, ¿no? Entonces, pues, de esa forma, los dirigentes de las caravanas señalan no nos pueden parar. Y de esa forma no son extorsionados por el crimen organizado. Tiene dos propósitos la caravana. Pues se ponen en una frontera con una rejita como las que hay en Ciudad Hidalgo y pues se mueren de la risa. Y ponen en verdaderos aprietos, pusieron en verdaderos aprietos a los del Instituto Nacional de Migración, a los de la Policía Federal, a los de la Policía Local, la Policía Estatal de Chiapas, todos. Entonces, pues es un problema de gestión muy difícil para un gobierno porque los controlo, los trato de parar, hay que reprimir. Si no los controlo, todo el mundo me va a reclamar que estoy dejando entrar libremente a los centroamericanos. Y en ese dilema está el gobierno mexicano. A mí no me gustaría estar en las mañaneras, si yo fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentando ese problema. Porque quedas mal, hagas lo que hagas. Y quedas mal con todos. O sea, con Donald Trump queda mal. El único que le va a gustar que reprima es a Donald Trump, te va a aplaudir, pero no te va a aplaudir la población mexicana, lo van a acusar de violar derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. La ONU ha sido muy dura con el presidente. Entonces, es un verdadero problema estar pues, con esa corbata, con ese saco puesto.